Como bien sabemos, en la fe católica lo que se intenta en el momento en el que una persona muere y se da esta parte de la resurrección es que se goza la plenitud de la comunión con Dios en la existencia humana. Entonces, el cielo, en el catolicismo es como el lugar en donde se da esta vida perfecta con la Santísima Trinidad. También es el lugar donde Dios está, es el lugar donde Él juzga y también bíblicamente puede ser referido al cielo como Dios, o sea, puede ser como un nombre de Dios. Los creyentes, en cuanto son amados, especialmente por el Padre y resucitados por Cristo, es que se convierten en ciudadanos del cielo. También, según las criaturas, experimentan la paternidad de Dios, rico en misericordia, a través del amor del Hijo de Dios, crucificado y resucitado, en el cual, como Señor, está sentado a la derecha del Padre en los cielos. Entonces, es la participación de esto en la intimidad completa del Padre, ya que al final, después de la parte del misterio pascual en Cristo, es que nosotros ascendemos al cielo en el momento, o sea, bueno, en cuanto resucitamos o en cuanto Dios nos resucita, gracias a que pues Jesús se sacrificó por nosotros. Entonces el cielo vendría siendo este encuentro con el Padre que se realiza en Cristo resucitado gracias a la comunión con el Espíritu Santo. Los cristianos tienen dos vertientes, por así decirlo. Los hombres tienen dos vertientes. El hecho de estar con Dios o a favor de Dios y el hecho de alejarse de Él. Entonces los que tienen esta apertura a Dios, pero son imperfectos o lo hacen de una manera imperfecta a la hora de su muerte, pasan o se encuentran en el purgatorio. El purgatorio es en donde se puede justamente el alma perfeccionar. Es en donde se purifica la persona y el alma de la persona de los pecados que ha cometido en vida y de manera terrenal. La exigencia de la integridad se impone después de la muerte para poder entrar en una comunión perfecta con Dios. Que no tiene esta integridad debe pasar por una purificación. Esto sucede justo en el purgatorio. Para poder alcanzar este estado de integridad perfecta es como necesario muchas veces la inserción de alguien o también de como este proceso de pues reintegración en donde el pecador confiesa y reconoce su culpa, y pide insistentemente ser purificado para poder aclamar la alabanza divina. El Nuevo Testamento, Cristo es como el intercesor que hace las funciones del sumo sacerdote cuando es el día de la expiación. Y es sacerdote y al mismo tiempo víctima de expiación, ya que pues salvó al final los pecados de todos, ¿no? O sea, es el gran intercesor que expía todos nuestros pecados y se revela plenamente al final de nuestra vida, cuando pues se manifiesta con misericordia, bueno, cuando ofrece su misericordia y pues al final también con este juicio que pues se da para quien rechaza el amor y el perdón del Padre. El ofrecimiento de esta misericordia no excluye el deber de habernos presentado puros e íntegros ante Dios. Hay que, en esta purificación o en esta como camino a la perfección, hay que eliminar todo vestigio del apego al mal, corregir toda imperfección del alma y debe de ser completa esta purificación, que es lo que la Iglesia justamente enseña sobre el purgatorio. Esto no indica como un lugar, por así decirlo, sino una condición de vida
en donde quienes después de la muerte viven en un estado de purificación y entran o están en el amor de Cristo, quien los libera de los residuos de la imperfección. Esta purificación no es una prolongación de la situación terrena, más bien se da después de la muerte y no es como una posibilidad o como un tiempo para que tú puedas cambiar como tu propio destino, sino más bien se tiene esta parte de la vida terrena, uno muere para poder llegar a tener este vínculo perfecto con Dios y poder llegar a estar en su gloria y poder ascender a los cielos de manera perfecta en Él. Después de nuestro juicio es que pasamos al purgatorio, en donde estamos en el amor y en convivencia con Cristo, en donde elimina Él los últimos residuos de mal y de nuestros pecados y nos expía y nos perdona. Y después se asciende a los cielos cuando hayamos obtenido el perdón y la purificación de nuestra alma. Sabemos que la primera escuela para la oración es la palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura, ya que es un diálogo permanente entre Dios y el hombre. También este es progresivo, en donde Dios se muestra de manera más cercana cada vez más y en el que podemos conocer mejor su rostro y su ser, al igual que su voz. Leyendo la Sagrada Escritura, estando como inmersos en este diálogo con Dios, es por lo que podemos aprender a cómo entrar en contacto con Él. Otro espacio o fuente para crecer en la oración es la liturgia, que es un ámbito privilegiado en donde Dios habla con cada uno de nosotros aquí y ahora y espera nuestra respuesta. La liturgia es, la palabra liturgia significa servicio de parte de y en favor al pueblo. Entonces, la teología cristiana tomó este vocablo del mundo griego, ya que pues lo hizo pensando en que el nuevo pueblo de Dios fue nacido de Cristo cuando abrió sus brazos en la cruz y se formó gracias al misterio pascual de Jesucristo. El pueblo de Dios no existe por vínculos de sangre, de territorio o de nación, sino que nace por la obra de el Hijo de Dios y la comunión con el Padre que pues nos da. En la tradición cristiana, la palabra liturgia significa que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios, ya que el pueblo de Dios solo existe tal cual por obra de Dios. El documento sobre la liturgia fue el primer resultado de la Asamblea Conciliar. Y pues ya que comenzando con el tema de la liturgia, el concilio destaca muy claramente la prioridad absoluta de Dios. Dios es primero que todo, ¿no? Entonces, esto nos dice la lección conciliar a partir de la liturgia, en donde la mirada de Dios no solo es como determinante de todo determinante, sino que todo lo demás pierde su orientación. El criterio fundamental de la liturgia es su orientación a Dios para poder participar en su misma obra. Esta obra de Dios en la que estamos llamados a participar es, pues, según la Sagrada Liturgia, hay una doble respuesta, ya que nos indica que la obra de Dios son sus acciones históricas que nos traen la salvación, culminante en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, pero también en la celebración de la liturgia como obra de Cristo. O sea, que sería esta parte de la obra de Cristo es la acción de Cristo a través de la iglesia en la liturgia, en el sacramento, especialmente de la Eucaristía, en donde se hace ofrenda hacia el sacrificio de Cristo.
esta es como la segunda, ya que es también esto, bueno, aquí pues Dios nos redime y se da el sacramento también como de la reconciliación, que se pasa de la muerte del pecado a la vida nueva. Y también los demás, los demás sacramentos que nos santifican. El misterio pascual y la muerte y la resurrección de Cristo, por esto, es el centro de la teología litúrgica. El Papa Juan Pablo II dice que la liturgia es el lugar privilegiado del encuentro de los cristianos con Dios y con quien Él envió, Jesucristo. Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios Padre en Cristo y en el Espíritu Santo. Y este encuentro se expresa como un diálogo a través de las acciones y de las palabras. Por lo cual, la primera exigencia para una buena celebración litúrgica es que sea con una oración, coloquio con Dios y ante todo escucha y respuesta a esta interacción o apertura del diálogo para con Dios. En la liturgia lo que pasa es que Dios nos dio las palabras, entonces nosotros, las palabras también de la parte de la oración y de la Sagrada Liturgia, entonces esta también nos ofrece palabras en las cuales nosotros nos tenemos que adentrar en su significado y acogerlas en nosotros, ponernos en sintonía con ellas, y así nos convertiremos en hijos de Dios y semejantes a Dios. Para que se pueda asegurar de manera eficaz la celebración de la liturgia, es necesario que los fieles accedan a esta con una recta disposición de ánimo y que pongan su alma de acuerdo con su voz y cooperen con la gracia divina para no recibirla en vano. Entonces, pues en esta parte es fundamental que el diálogo con Dios en la liturgia tenga concordancia entre lo que decimos y lo que realmente nos estamos llevando al corazón, ya que las palabras de la oración, pues estamos conformándonos con estas palabras, por así decirlo, al Espíritu Santo, y mediante ellas es que podemos llegar a hablar con Dios. Entonces es por esto por lo que tienen que ser, pues tiene que haber como, no puede haber, ¿cómo se dice? Una incongruencia. La misma liturgia nos invita a que antes de que se celebre la plegaria eucarística, elevemos nuestro corazón fuera del enredo de nuestras preocupaciones, de nuestros deseos, angustias y de nuestra distracción, sino que pongamos nuestro corazón en el interior de nosotros mismos y que se pueda llegar a abrir de manera dócil a la palabra de Dios y recogerse en oración de la Iglesia para que pueda ser orientado hacia Dios. Aquí Jesús está en el Monte de los Olivos y les está explicando a sus apóstoles cuándo es que pues sucederá pues toda esta parte como de pues la profecía, ¿no?, de Jesús. Les explica que va a haber muchos profetas falsos, que ellos tienen que tener cuidado, que los van a cazar, que los van a tratar de matar, que los van a entregar a los reyes para que los asesinen, y que la palabra o ¿cómo se dice? El evangelio tiene que haber sido difundido antes de esto, ya que pues justo van a ser aprisionados y los van a asesinar, ¿no? Y les dice que no se preocupen, que en cuanto los agarren, porque no se preocupen por lo que van a decir, ya que no van a ser ellos quienes
intercedan o digan estas palabras, sino el Espíritu Santo. También les dice que no teman, ya que también pues van a ser muchos odiados, os van a ser ellos odiados por muchos debido a Jesús o por estar predicando las palabras de Jesús. Les comenta que va a haber un tiempo que va a haber como mucho olor y como un caos, por así decirlo. Y después de eso van a ver que va a venir el Hijo del Hombre y menciona, entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Al final, justamente les dice como que los va a salvar. También les dice que estén atentos y que vigilen, ya que pues no sabe cuándo va a ser el momento en el que todo esto pase. Y que el único que sabe es Dios Padre, que ni siquiera Él sabe. Entonces que no se encuentren como dormidos y que estén atentos todo el tiempo.